ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. El mundo entero hace eco en ecoradio.com, otra forma de hacer radio. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. Entérate de las últimas noticias. Ecoradio.com te mantiene informado de las tendencias y novedades con nuestra Ecocápsula. Logra autogestión, satisfacción personal, empoderamiento y empatía a través de todas las herramientas que te brindamos en Plenitud y Armonía. Somos una organización para el desarrollo del potencial humano en sus 7 áreas de crecimiento: personal, relacional, de pareja, laboral, financiera, de contribución social y de conciencia de la tierra. Visítanos en plenitudyarmonía.com y elige la técnica que más te guste para lograr tu desarrollo: psicoenergética, psicogenealogía, danza vital, o si prefieres ir más despacio te ofrecemos talleres, cursos, audios, videos y lecturas. Además puedes encontrar una variedad de hermosos y poderosos productos en nuestra tienda virtual. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Plenitud y Armonía, un nuevo estilo de vida. Estás escuchando ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Muy buenas noches, estamos aquí en Ecoradio, en el programa Ecolístico. Para los que nos quieren ver por Facebook Live, el Facebook Live es Ecoradio simplemente. Para Twitter, Ecoradios con S, y para Instagram, Ecoradios también. Hoy tenemos un invitado muy especial, Alejandro Olaya. Bienvenido, Alejandro. Él es ingeniero eléctrico, ¿no? Electricistas. ¿Electricista se dice? Electricista. Ingeniero electricista. Sí, Otra sí, voz, claro. bueno, ya quedamos claros, electricista. Es espírita, es filántropo, experto en el conocimiento de la naturaleza del mundo de los espíritus. Uy, qué término, ¿no? Tan largo, que dice tantas cosas. También tenemos aquí al doctor Carlos Enrique Martínez. Él es odontólogo, también es terapeuta. Tú estudiaste algo de descodificación y estudiaste todo un tema de sanación. Sí, también. También él es sanador. Vamos a centrarnos en el tema espiritual esta noche. Hay mucha expectativa y tenemos muchas preguntas para Alejandro aquí hoy. Alejandro, empezando como para ubicarnos, ¿yo puedo decir que tú eres un medium o cómo sería entonces lo que tú eres o lo que haces o lo que conectas? Cuéntanos. Bueno, Andrés, muchas gracias por la invitación y vamos a entrar en materia con un tema que es muy candente porque genera muchas expectativas y también genera muchas emociones encontradas, porque Así es. realmente vamos a tocar con temas muy delicados que tienen que ver con la naturaleza de cada ser humano, que es su área espiritual. En relación a lo que tú me cuestionas referente a si eres medium o cómo podríamos términos que hay. O cómo podríamos llamarlo, yo te quiero también aclarar algo. Sí. La mediunidad es una facultad inherente a todo ser humano, a toda criatura. Podríamos decir que todos los seres humanos somos mediums. ¿Por qué razón? Porque dentro de la naturaleza de Dios, Él no exime que hayan privilegiados o que hayan desheredados de su misma naturaleza. Desiguales. Que hayan desiguales. Entonces, partamos desde ese punto providencial para todos los seres humanos. Entonces, de allí tomamos lo siguiente. Decimos que todos los seres humanos tienen latentes esas cualidades, esas facultades mediunímicas. Ya cuando maduramos o cuando hacemos ciertos progresos en el avance, en el desarrollo,
de esas facultades del ser humano, adquirimos unos niveles aptos, digámoslo así, para entrar en una esfera diferente de comunicabilidad o de interacción con el mundo de los espíritus. Y hoy, digamos, en nuestra historia moderna, consideramos a un médium o a un canalizador como la persona que tiene la capacidad de poder interactuar con el mundo transpersonal, con el mundo ultrafísico, con las fuerzas radiantes del universo. Podríamos llamarlo de esa manera. Muy bien. Bueno, entre otras yo no me presenté, me voy a presentar. Yo soy Andrés Martínez, soy descodificador psicobiológico de las enfermedades también, soy medio colega aquí de Carlos. Y por eso estamos hoy entrevistando aquí a Alejandro con Carlos. Perdóname, como para terminar de redondear la pregunta que te hice. Entonces, ¿tú naces con un don o las personas nacen con un don? Todos tenemos la capacidad, me dices. Sí, señor. Pero hay personas que tienen el don más desarrollado de nacimiento, lo tuyo es de nacimiento. Bien, entonces vamos a hablar un poco de la madurez de esas facultades y del desarrollo inherente en cada criatura. Para ello necesitamos devolvernos un poco en los progresos adquiridos a través de la ley de reencarnación. Entonces, nosotros espiritualmente datamos de una historia grandísima. Nosotros, cada criatura, cada ser humano, lleva consigo un bagaje existencial muy grande. O sea, esto data de ¿muchas vidas? Muchas existencias. No podríamos considerar un número exacto, pero data de muchas existencias. Entonces, ¿a qué se debe el afloramiento de esas facultades en una criatura? Se debe a dos grandes cuestiones. La primera, a que su bagaje existencial le ha dado la posibilidad de desarrollar en su personalidad espiritual. Ya luego vamos a profundizar sobre esas grandes cuestiones que le corresponden al ser humano analizar. Le da la oportunidad de desarrollar esas facultades y ellas poco a poco van aflorando. Esto en esas sucesivas reencarnaciones. Bien, cuando dices que si esto surge espontáneamente desde la niñez o desde la corta infancia, como para denominarlo de esta manera, yo te diría que dentro de la perfecta armonía, de ese concierto divino de la creación de Dios, cualquier cosa puede suceder. No me atrevería a desmentir tal cuestión, porque la gracia de Dios nos cubre a todos y puede darse en una criatura que de momento esto afloren estas facultades y comience a tener una interacción con el mundo ultradimensional. Entonces, para resumir la gran respuesta, si hay personas que ya nacen, digamos, por el tema de muchas vidas, con la capacidad más desarrollada que otros, pero no quiere decir que los otros no la puedan tener también. Sí, señor. Esto se debe a que cada criatura observa un proceso de desarrollo en el que lleva consigo ese bagaje y las aflora con más facilidad que aquel que necesita prepararse, que necesita entenderlas y que obviamente necesita estructurarlas. ¿Tú, a qué edad empezaste a ver espíritus, no? Sería bueno, entidades. Andrés, la interacción con el mundo transpersonal fue desde mi corta infancia. Yo vengo digamos, nací en el campo y me crié en el campo, luego pues por circunstancias de mi proceso me fui moviendo por diferentes partes y me fui estructurando de tal manera que hubiese la oportunidad de estructurar y de madurar estas cuestiones. Pero desde niño siempre hubo una interacción con el mundo transpersonal. Pero debió ser muy difícil porque uno, con esta estructura católica que tenemos un poco y en el campo está muy fuerte, tú empezar a conectar con entidades que los otros no están viendo, que no están. Tú eres clarividente para aclarar y clariaudiente. Clariaudiente. Sí. Andrés, mira, es una cuestión que desde tu punto de vista la podrías considerar un poco compleja o un poco difícil de manejar o de conllevar en una vida cotidiana. Pero cuando se es algo tan natural y que corresponde a tu misma
integridad personal no se te hace difícil, porque simplemente corresponde a lo que en esencia eres. ¿No fue un shock para ti? No, nunca nunca sufrí ningún choque letárgico. ¿No te juzgaron por eso? Por decirle, usted está como loco, ¿qué le pasa? No, sí se presentaron. Gracias. Sí se presentaron varios debates o varias discusiones respecto al tema, donde, digamos, tuve la oportunidad de tener un apalancamiento o una ayuda adicional de quien se consideraba, digamos, un detractor de estas cuestiones, que era el sacerdote del pueblo. Y era un sacerdote con mente amplia. Obviamente, porque era un sacerdote que admitía la existencia del mundo transpersonal y no juzgaba estas cuestiones a priori por su escolastismo o por su dogmatismo, sino simplemente hizo una recomendación muy saludable y le dijo a mi madre, simplemente déjalo, que es una cuestión que le corresponde en su naturaleza y que con el tiempo desarrollará y entenderá el fin providencial de su proceso. Qué bueno haber dado con ese cura, pero ¿no? si uno no quiere seguir en ese proceso, ¿se le borra esos dones o cómo se...? Carlos, lo que tú has adquirido o lo que has ya sumado en tus experiencias existenciales no se te borra, ellas son latentes allí. Obviamente te puedes dar la oportunidad, entre comillas, podríamos considerarlo, de decir, no quiero saber de este tema o de estas cuestiones, nada. No lo bloqueas, lo dejas ahí, pero él está latente y de momento va a reaparecer. Y de hecho te quiero contar, en varias ocasiones tengo mi memoria fresca, que decidí un poco alejarme de estas cuestiones, porque en el proceso de formación y de estructuración para entrar en el contacto con estos seres, siendo aún una mente inmadura en mi adolescencia, en mi juventud, para entender estos fenómenos, los hacía o los denominaba más de orden oscurantista, o que pertenecieran a otro tipo de manifestaciones, más que no tuvieran que ver con la correspondencia que yo debería dar a ellos. Y en muchas ocasiones dije, no quiero saber de estas cuestiones, pero siempre, toda la vida me han perseguido. Donde yo vaya, siempre estoy en medio de esa experiencia. Siempre estoy en medio de esa experiencia. Entonces ahí viene la pregunta, Carlos, qué pena, para ir hilando las cosas, diferenciar la parte espiritual negativa, por decirlo así, y la positiva. O sea, ¿en qué momento tú entiendes, cuando tú dices que te estás preparando, es cómo? Sí. ¿Con quién estudias? Cuando eres adolescente? Escúchame esta cuestión, Andrés. Y la siguiente. Cuando entramos en contacto con el mundo transpersonal, debemos primero que entender la escala a la que corresponde la comunicación. Y para eso, o tienes la tutoría de alguien que te guíe en este proceso, o tienes la edificación a través del estudio, o tienes la iluminación a través de seres espirituales de un orden más elevado que te guían, que te iluminan y que te ayudan a ver con claridad y a definir la escala de la comunicación y con quién estás interactuando, ¿sí? Entonces, tenemos que entender una cuestión. Por la escala de nuestro mundo, ya en otros temas podríamos profundizar estas cuestiones, porque nuestro mundo es un mundo de transición, nuestro mundo es un mundo de expiación, nuestro mundo es una escuela, una pequeña escuela en la vastedad del universo, donde venimos a residir espíritus con unas características bastante densas dentro de nuestro proceso de evolución. De allí que debemos entender lo siguiente. Nuestro mundo espiritual se divide en dos grandes vertientes. Una que corresponde al bajo astral y otra que corresponde al mundo de los espíritus benevolentes. Y de ahí para arriba, ¿sí? Entonces, si nos encontramos en circunstancias donde nos vemos
de frente a frente con estos hermanos, porque los espíritus de uno u otro orden son nuestros hermanos, tenemos el deber moral y espiritual de analizar su escala y de saber cómo poder ayudarlos, poder guiarles si estás en la capacidad de hacerlo. Saber por qué razón están vinculados a ti, saber cuáles son los móviles que los tienen detenidos en el bajo astral, y de allí entonces parte el poder brindarle una mano a estos hermanos, obviamente ayudado, guiado por aquellos que están más arriba que nosotros, más elevados, para saber cómo dirigirnos por este divino concierto de las manifestaciones del Espíritu. Y en ese orden de ideas, entonces viene la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los desencarnados o las personas muertas que todavía están, digamos, cerca de nosotros? La erraticidad, como en el limbo que llaman. Bien, entonces vamos a hablar de un... ¿Y cómo son los niveles? ¿El que muere o en qué Claro momento trasciende? ¿O hay varios niveles de trascendencia? Gracias, César. Claro que sí, Andrés. Entonces, aquí necesitamos también remontarnos un poquito en aceptar algo dentro de nuestra misma naturaleza, que es la inmortalidad del alma. Esto tiene que ver con un fenómeno que ya la ciencia nos lo ha demostrado y nos lo ha probado. Ha dicho que somos energía y que la energía no se destruye, no se destruye, sí, ni se crea, se transforma. Entonces, por lo tanto, la parte más sutil que forma parte de tu ser integral, porque nosotros estamos formados de 3 partes esenciales. Aquí voy a entrar en materia con esto, Andrés, Carlos, y es lo siguiente. Al ser humano lo componen 3 partes esenciales. La una es el espíritu, la otra es el periespíritu y la otra es la materia. Por lo tanto, la materia adaptada a este mundo cumple con un proceso providencial en aras de su progreso moral e intelectual. Cuando esta parte física o material, el cuerpo fenece ante el cumplimiento del proceso de la vida y llega a enfrentar el proceso de la muerte, entonces la parte más grosera, que es el cuerpo, se queda acá en la tierra, sea que pase por el proceso de putrefacción, o sea que pase por el proceso de la incineración, etcétera, etcétera. De allí entonces que la parte periespiritual, el cuerpo periespiritual y el cuerpo espiritual, que siempre van unidos dentro de ese proceso de las diferentes reencarnaciones, comienza un proceso que llamamos erraticidad. Ese proceso de erraticidad tiene que ver con los hilos, con esos hilos vinculantes a la tierra, esos afectos, esos apetitos terrestres que le unen, incluso a los seres queridos, que ¿no? le unen al mundo, sí señor, que le unen al mundo. Por esa razón, aquí me devuelvo un poquito en la primera pregunta que cuestionas, y es lo siguiente. ¿Cómo hablar del mundo de los espíritus si no lo podríamos contemplar, o cómo considerar la existencia de la vida después de la muerte cuando hay una serie de fenómenos que se suceden después de la desencarnación y encontramos muchas personas que nos dicen, mire, he tenido estos sueños con un familiar que pereció, he tenido unas manifestaciones extrañas en mi hogar y mi papá o mi mamá acaban de fallecer? Entonces, son esas radiaciones o esa presencia de ellos todavía en nuestro mundo, todavía en ese vínculo que les une a la tierra. O sea, ellos no han entendido de pronto que han muerto algunos, o lo han entendido y no pueden trascender. Sí, después del proceso de desencarnación, el espíritu entra en un proceso de adaptación a esa nueva dimensión, y por lo tanto él todavía no considera que ha desencarnado. Estas consideraciones surgen
del desconocimiento de este fenómeno. Porque recuerda una cosa, Andrés y Carlos, el desconocimiento de algo no quiere decir, no quiere decir que no exista. Si no conoces algo, en razón de unas bases bien fundamentadas y bien estructuradas, no quiere decir que no exista. Entonces, después de ese proceso de desencarnación, el alma vuela, el alma viaja. Pero hay dos consideraciones que quiero hacer, y son las siguientes. Si esa alma, ese espíritu que ha acabado de desencarnar, es un alma que ha observado unos progresos, que ha observado una buena conducta, que ha observado unas buenas obras por la vida, que ha hecho un buen recorrido terrestre en favor de sus progresos, esa alma sufre un fenómeno de emancipación saludable, así lo consideramos nosotros. Es un fenómeno de emancipación en el que siente su ser espiritual ir hacia las alturas, desplegarse con facilidad, liberarse de esa carga pesada que es la materia. Hacia la luz. Bueno, es un trayecto hacia un remanso de paz. Ya luego entraremos en materia hacia dónde se dirigen las almas de acuerdo a su escala. Pero cosa diferente es la que le ocurre a aquella alma o aquel hermano o aquel ser espiritual que después de su desencarnación lleva consigo las cargas punitivas de sus propios descalabros, que lleva consigo todas aquellas maledicencias, que lleva consigo sus apetitos sensuales y depravados, porque obviamente tenemos que entender que siendo nuestro mundo un mundo de transición, aquí cohabitamos con almas de diferentes asignaturas. Entonces esta alma lo que siente es un total, una caída a un abismo sin fin. A un abismo sin fin donde está totalmente embolatados, perdido, donde queda totalmente desorientado. Lo llaman el infierno. Donde queda desorientado. Es allí donde las religiones han hecho una consideración entre el cielo y el infierno. Y muchas experiencias post-mortem de personas que han sufrido esa transición, ese letargio, nos han anunciado y nos han dicho que han visto el infierno y que han visto el cielo. Pero realmente el cielo y el infierno no existen literalmente. Recuerden esto, son dos estados de conciencia, pero son dos estados de conciencia afines a tu progreso y a tu evolución. Que el infierno es el que nos creamos aquí en este mundo, en nuestra mente, dependiendo de nuestros actos. Los propios infiernos que vive cada criatura los vive en estos mundos de grande expiación, porque es un mundo donde estamos en un proceso de depuración y de redención. Entonces, las almas hoy por hoy deben entender, los seres humanos debemos entender que con prontitud debemos acudir a una constante reforma, a una reforma moral, a una reforma crística, a una reforma de evolución espiritual, a entender la dimensionalidad de su proceso, a entender la trascendencia de su proceso, a entender de dónde viene, qué está haciendo acá y para dónde va. Y entonces una pregunta vendría ahí, ¿hasta dónde juega el libre albedrío? Es decir, yo tengo un libre albedrío, yo muero y según como yo piense y me sienta conectado y corra los límites de mi entender, puedo decidir qué va a pasar conmigo o para dónde voy, o hay un orden superior que te dice o cómo es ese libre albedrío. Bien, Andrés, mira, el libre albedrío es una ley de la naturaleza. Y es una ley divina. Por lo tanto, estamos inmersos en esa divina ley. Pero cada criatura observa un libre albedrío diferente a otra criatura. ¿En qué razón va esto? Esto va en razón de sus progresos observados. ¿Por qué te lo digo? Porque si bien el libre albedrío, siendo una ley una ley divina en la que todos estamos inmersos, ella también tiene diferentes escalas en las que podemos o no decidir.
Ajá. Porque recuerda que nuestra escala evolutiva es una escala muy limitada aún. Entonces, por ser nuestra escala de evolución tan limitada, entonces hay cuestiones que no podemos decidir, que necesitamos de la atención superior, del mundo espiritual superior, para que nos dirijan dentro de esas trayectorias. Podéis hacer tus consideraciones, las podéis hacer. Podéis hacer tus consideraciones y esas consideraciones son tomadas en cuenta. Pero no pueden, esas consideraciones no se pueden ceñir estrictamente a tus preferencias. ¿Por qué razón? Porque todavía las posibilidades de progreso son todavía muy, muy rudimentarias. Pero eso depende del proceso de cada persona. Eso depende del proceso de cada persona. Pero hablando dentro del contexto terrestre, los progresos observados por las criaturas reencarnadas en estos mundos son progresos muy rudimentarios. ¿Y los que han llegado a la maestría estando acá? Bien. Muchos seres espirituales que han pasado por nuestro mundo, no solo han alcanzado la maestría, sino que también han hecho un advenimiento a nuestro mundo, a nuestro planeta, en aras de una misión, porque recuerda esto, en este plano hay dos figuras espirituales reencarnadas, unos por expiación y los otros por misión. Podríamos hablar de grandes hombres en la historia de nuestro mundo, que son grandes maestros hoy trabajando desde la esfera celeste por los progresos observados en el terrestre. Y estos espíritus no solo alcanzaron los progresos y la evolución en el planeta Tierra, sino que lo hicieron en otros mundos. Y hoy se dedicaron a ser misioneros de luz, a trabajar por nuestra propia evolución. Y son ellos los que nos han traído los progresos observados en todas las artes del conocimiento, en la medicina, en la tecnología, en la geología, en la biología, en la química, en todas las artes del conocimiento. O sea que todos esos maestros también han reencarnado en varias veces como seres de luz. Sí, señor, siempre ya su escala, recuerda que el espíritu adquiere sus progresos y no se retrograda. Entonces, adquiridos sus progresos, se dedica a hacer lo que la obra divina le demanda. Ok, Carlos y Alejandro, vamos a una pausa musical, está muy interesante, muchas gracias por venir, Alejandro, y ya regresamos.
Entérate de las últimas noticias. Ecoradio.com te mantiene informado de las tendencias y novedades con nuestra Ecocápsula. Logra autogestión, satisfacción personal, empoderamiento y empatía a través de todas las herramientas que te brindamos en Plenitud y Armonía. Somos una organización para el desarrollo del potencial humano en sus 7 áreas de crecimiento: personal, relacional, de pareja, laboral, financiera, de contribución social y de conciencia de la tierra. Visítanos en plenitudyarmonía.com y elige la técnica que más te guste para lograr tu desarrollo: psicoenergética, psicogenealogía, danza vital, o si prefieres ir más despacio, te ofrecemos talleres, cursos, audios, videos y lecturas. Además, puedes encontrar una variedad de hermosos y poderosos productos en nuestra tienda virtual. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Plenitud y Armonía, un nuevo estilo de vida. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Bueno, seguimos aquí con Fernando Laya. Alejandro Laya. Es que me quedé pensando, ¿le digo medium? ¿No le digo medium? No. Entonces, como no es medium, entonces, ¿cómo me referiría? Llámame Alejandro. Alejandro. Está bien. No. Es para los oyentes y los que están viendo. Sí, ya te hice claridad un poco sobre el Para aspecto los de que la acaban de mediunidad. llegar al programa, ¿qué les digo? Perfecto. Diles ¿Alejandro que es quién? Alejandro Laya. ¿Alejandrito? Sí, no, Alejandro Laya. Alejo. Es normal. Bueno, estamos Alejandro. hablando del mundo espiritual. Sí, claro. Entonces, estábamos hablando de los desencarnados y lo que sucedía con ellos, los muertos, sus niveles. Entonces, la pregunta venía es, los extraterrestres y, como decía Carlos, los intraterrestres o intraterrenos, ¿qué papel juegan en todo esto de la espiritualidad? ¿Cómo? Bueno, bien. Aquí abordamos un tema también muy importante que luego con más tiempo lo podremos extender a profundidad, pero te voy a hacer claridad sobre esta cuestión. Llámese extraterrestre a algo o a alguien que no pertenece a la Tierra. Perfecto. Eso es extraterrestre. Pero entonces debemos entender lo siguiente. Nosotros los espíritas, dentro de nuestras convicciones de fe, consideramos la pluralidad de los mundos. Y ya, según nuestros avances científicos, hace un corto tiempo la NASA nos ha hablado del descubrimiento de más de 200 planetas adyacentes a la Vía Láctea nuestra, con unas características muy similares a la Tierra. Y de ahí en adelante podríamos decir que son millones y millones de planetas que existen en el orbe. De soles Perfecto. y de galaxias. Y de soles y de galaxias. De allí, entonces, también decimos, esos mundos todos están habitados, a excepción, quiero hacer claridad, de aquellos que están en proceso de formación. Porque hay mundos en proceso de formación que deben ser adecuados para que el germen espiritual los vaya a habitar. Por esa razón, entonces, abordamos aquí el tema de la pluralidad de los mundos. Entonces, llamamos extraterrestres a aquellos que viven fuera de la Tierra en otros planetas. Pero te debo hacer claridad, Andrés, y también a ti, Carlos, y es lo siguiente. Los habitantes de estos mundos están unos más avanzados que nosotros y otros menos avanzados. ¿Y están en cuerpos físicos? Sí, bueno, aquí te quiero hacer... Con los espíritus sí, hay como un... Te quiero decir algo. El espíritu, que es la chispa divina, el principio inteligente de la creación, habita en cuerpos como los nuestros, por lo tanto, la antropometría del humanoide es correspondiente a todo el universo. Pero debo aclarar lo siguiente, esa antropometría de ese humanoide tiene unas características que difieren en los diferentes mundos, ¿sí? Esto dado a las necesidades del ambiente en el que ese espíritu debe reencarnar para ejecutar su proceso. Por esa razón,
a veces cuando hablamos de extraterrestres vemos unas figuras humanoides, podríamos, las que vemos en las películas o en los documentales, vemos unas figuras humanoides con ciertas características antropométricas bastante diferentes a las nuestras. Y de hecho, no estamos muy lejos de esa grande verdad, porque sí tienen ese contexto antropométrico, pero en los diferentes mundos son de una forma muy diferente. También sus condiciones alimenticias, respiratorias, la forma, el modus vivendi de ellos en estos planos son totalmente diferentes al nuestro. Pero también tienen su espíritu y su corporidad, por decir corporalidad. Sí, su figura antropométrica. Ya, Depende del grado de evolución. Según las condiciones del planeta. Según las Y condiciones. los intraterrenos también hay... Bueno, allí ya nos sumergimos en otros mundos a descubrir otro tipo de especies que habitan el mundo ultradimensional intraterreno y que cohabitan igualmente con nosotros. Estos hermanos pues están en unas condiciones también muy diferentes y obviamente tienen una figura totalmente diferente a la nuestra, pero siguen guardando ese humanoide, ese principio universal. Pero son más evolucionados que nosotros. Encontramos diferentes escalas de evolución en ellos también. Unos más evolucionados, otros menos evolucionados. ¿Hay algunos que no podemos ver físicamente? Bien. ¿O serían ya espíritus? Es como para determinar, porque si son intraterrenos, digo yo desde mi ignorancia, están en zonas que físicamente para nosotros son casi invivibles. Andrés, Carlos, nosotros vivimos en un mundo paralelo al que nos es adyacente una serie de dimensiones diferentes, ¿sí? En este momento aquí hay varias dimensiones. Sí, señor. Nosotros fluctuamos en diferentes dimensiones. Por lo tanto, por nuestra misma evolución, pues nos corresponde estar en la evolución o en la escala o estar en la dimensión en la que obviamente corresponde nuestro estado. Esa materia. Es así. Entonces, nosotros en estos momentos vivimos en nuestro mundo en una tercera dimensión. Nosotros somos tridimensionales. Y esa tridimensionalidad nos hace simplemente contemplar lo que nuestros sentidos básicos nos permiten contemplar. Lo que puedes apreciar con la vista, con el olfato, lo que puedes tocar, lo que puedes aquí únicamente considerar. Los sentidos. Los cinco sentidos. Lo que existe, lo que vemos. Ok, es así. Oímos, sentimos. Perfecto. Entonces, cuando ya tus sentidos se han desarrollado de tal manera que puedas penetrar en una audición mayor, en una visión más profunda, en unas sensaciones más profundas, entonces vas a saber de qué te estoy hablando. ¿La intuición tiene algo que ver con eso? Efectivamente, la intuición es un atributo del espíritu que le sirve para orientarse y para guiarse por la vida. Y de allí surge el discernimiento, que es el que te da las herramientas para inferir racionalmente sobre los diferentes aspectos en los que te mueves. Doctor, O sea, otra pregunta, Alejo. Se supone que nosotros venimos de muchas vidas pasadas. Nuestro cuerpo, o nuestro espíritu, perdón, viene también de todas las etapas de la naturaleza, desde la etapa mineral, vegetal, animal, y después a la etapa ya del ser humano. ¿Y hasta dónde va ese progreso nosotros? ¿Podemos llegar hasta un nivel angelical o cómo es ese progreso? Bueno, bien. Vamos a hablar un poco de los diferentes estadios del proceso de formación y del desarrollo de la criatura para alcanzar, incluso alcanzar la escala en la que hoy nos encontramos. Reencarnación. Sí, el proceso de evolución de los espíritus y luego el proceso de la evolución de los espíritus, el proceso que comienza a través de la individuación en ese proceso reencarnatorio. Entonces, el espíritu es una fuerza vibrante que pasa por diferentes estadios.
yo siempre, en los estudios que hemos realizado, siempre los divinos mentores espirituales, los seres de luz que nos han guiado y que nos han marcado la trayectoria del conocimiento de la naturaleza del alma, nos han dicho lo siguiente. El alma viene a aparcarse en el estadio del mineral en el proceso de la germinación de los mundos. De allí que esas vibraciones comienzan a ser de menor a mayor grado, de acuerdo también a cómo va evolucionando el plano. Luego de ese estadio mineral, esas vibraciones pasan a germinar el microorganismo en el estadio vegetal. De allí, entonces, comienzan a desprenderse todos los campos moleculares, orgánicos, celulares, de las diferentes formas que conocemos en la ciencia y que conocemos y que nos integran a nosotros. Nosotros somos un cúmulo de trillones de células, ¿sí?, que integran nuestra figura corpórea en un estado de vibración diferente el uno del otro, pero que corresponden y que pertenecen a esos diferentes estadios. Luego de esa vibración del estadio vegetal, pasamos al estadio del animal, o sea, el ánima que mueve la criatura, que comienza a deslizarse y a adquirir movimiento por sí sola. Por eso observamos en muchos de nuestras criaturas o nuestros hermanos menores, que así los consideramos en el mundo espiritual, que son los animales, observamos unas conductas muy, muy cercanas a nuestros mismos comportamientos. Y de hecho la ciencia hoy nos ha mostrado cómo los animales se han convertido en una terapia para los humanos. Entonces, después de un proceso latente de vibración en esos diferentes estadios, en esos 3 estadios, esa chispa divina va a aparcarse a una criatura que conocemos como el homínido. De allí, entonces, se sugiere que son etapas bastante considerables en el tiempo de la madurez, de la adaptación, de la adecuación, para que esa criatura pueda comenzar un proceso de erguirse y de comenzar a adaptarse a una forma corpórea, pasando por las diferentes etapas que ha considerado de manera muy estudiosa el darwinismo. Y no quiere decir que nosotros vengamos del mono, sino que nosotros somos la resultante de unos procesos bastante bien estructurados, minuciosamente y dirigidos por trayectorias divinas para alcanzar el Homo sapiens sapiens, que es donde el alma alcanza su individualización. Después de individualizarse, entonces se hace consciente de sí misma. Y al hacerse consciente de sí misma, entonces se hace responsable de todo lo que acomete dentro de esos procesos reencarnatorios. Por esa razón, las reencarnaciones del espíritu, las diferentes reencarnaciones del espíritu van a ser siempre proyectadas entre el masculino y el femenino, para ir adquiriendo una mayor experiencia en el desarrollo integral de esa criatura, de ese ser cósmico, de ese ser crístico que debe alcanzar niveles como los que me dices, Carlos, de angelitud o de arcangelitud, o de seres crísticos que ya progresaron lo suficiente como para ser unos ingenieros siderales, para ser unos seres verdaderamente grandiosos en la incesante creación de Dios, que ya cumplen otras funciones diferentes a las de nosotros. Entonces, me dices y me preguntas cuál sería el término, cuál sería el punto cumbre de esa evolución. Me quedaría un poco complejo contestarte, Carlos, porque nosotros aquí en nuestro mundo hacemos unas apreciaciones relativas de acuerdo a los estudios que vamos realizando. Y siendo Dios un ser infinito, entonces podríamos pensar que el progreso y la evolución de los espíritus también es infinito. Yo no podría darte un punto final de ese progreso, pero sí nos han aclarado y nos han manifestado dentro de los estudios que hemos realizado de
la filosofía y de la enseñanza que nos han legado grandes maestros como el gran maestro decodificador de la ciencia, que es nuestro hermano maestro Allan Kardec, y con él Camille Flammarion, y también nuestro mentor espiritual León Denis, en sus obras magníficas, que son una psicografía del mundo espiritual superior, nos han mostrado, por decir algo así, en el libro de los espíritus, las diferentes inquietudes que el ser humano se le sugiere para entender el proceso de su existencia, en la Génesis, el proceso de formación de los mundos y también de la formación de los espíritus, y obviamente en el Evangelio, según el espiritismo, que es la carta magna, Carlos y Andrés, la carta magna por excelencia, que ha decodificado la enseñanza de nuestro Señor Jesús, siendo Él el espíritu más de nivel más elevado que el buen Dios le ha permitido allegarse a nuestro mundo para poder entonces guiar las trayectorias de esta humanidad. Ahí podrán venir varias preguntas. Alejo, una pregunta. ¿Por qué se le llama al espiritismo la tercera revelación? Bien. ¿Cuál Carlos. es la primera? ¿Cuál es la segunda? Claro que sí, Carlos. Mira, nuestro mundo ha sufrido diferentes procesos de transformación de las almas en los diferentes progresos adquiridos. Nosotros podríamos remontarnos a las diferentes culturas o a las diferentes colonizaciones que a este mundo se han allegado para hacer un proceso de evolución, y podríamos hablar de Lemuria, podríamos hablar de la Atlántida, podríamos hablar de los antiguos griegos, egipcios, etcétera, etcétera. Pero vamos a devolvernos en lo que la cultura circunscribe como la historia de nuestro mundo. Y vamos a la primera revelación. La primera revelación se da a través de la aparición en escena de este mundo de nuestro gran maestro y ser espiritual, Moisés. ¿Sí? Vamos a hablar de esa época, la época mosaica. En esa época estaba la tierra habitada, obviamente por hermanos, criaturas espirituales de una escala muy considerable, donde obviamente había que dictar unas normas de acuerdo a ese progreso y a esa evolución. Entonces, allí se nos manifiesta a través de Moisés la tabla o el decálogo por excelencia de los 10 mandamientos, esos mandamientos divinos que aún todavía son vigentes para la educación de la criatura actual, que aún todavía le hacen un eco iridiscente en las fuerzas de su alma para poder entonces aconductarse y seguir unas trayectorias acordes a la justa medida de un progreso bien adquirido. De allí, pasados 3.000 años aproximadamente, aparece en escena la más grande manifestación de Dios a la tierra, que es el advenimiento del Señor de los señores, del Sol de los soles, de la estrella más radiante de este sistema planetario, que es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret aparece en escena 3.000 años después del advenimiento, de la venida de Moisés, y con su bondad inmensa, con su amor incondicional, con su divino mensaje, dividió la historia en dos. Y de allí, entonces, esta divina revelación ha sido por muchos años mal entendida, ha sido mal instruida, mal interpretada, porque en los libros sagrados o en las obras que se han psicografiado por los espíritus superiores, hemos visto la relevancia de su mensaje, hemos visto la profundidad de lo que él nos ha presentado en esta segunda revelación. Pero obviamente, como
como La segunda es la de Jesucristo. la segunda es la de nuestro Señor Jesús. Entonces, como también todavía este pueblo, esta humanidad, estaba tan relegada en la ignorancia, en el conocimiento de las fuerzas de la naturaleza, en el estudio profundo de la naturaleza del alma, en estos estudios que para aquellas épocas eran el aguijón, el aguijón lacerante que generaba controversia. Entonces sucedió lo que ya la historia nos ha mostrado. De allí entonces pasaron 18 siglos, Carlos y Andrés, 18 siglos en la que nuestra humanidad terrestre estuvo sumergida en la más grande oscuridad, en una oscuridad inmensa, en una oscuridad no solo espiritual, sino también material. Les voy a contar por qué. Surge en el siglo XVIII, con estos grandes apóstoles del mensaje eterno, el advenimiento y el cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesús en aquellas épocas, cuando dijo a sus apóstoles que Él se iba, pero que enviaría un consolador, y ese consolador era el Espíritu de la verdad, era la luz que debía aclararte el camino y que debía marcarte las trayectorias para que pudieras obtener tus propios progresos. Y viene la revelación del mundo de los espíritus a través de la decodificación de este grande hombre que era un científico, que era era un hombre de ciencias, porque Allan Kardec, su verdadero nombre... ¿En qué año fue? Su verdadero nombre es Hipólito León de Nizar. Él nace en Francia, en la ciudad de Lyon, ¿sí? Él es de Francia, la ciudad de Lyon. En el año 1814, por ahí, él nace en esta ciudad. Él es un grande científico y por ser un grande investigador de los fenómenos de la ciencia, se encuentra con un fenómeno que le genera una grande controversia y que, recurriendo a las herramientas de su ciencia, entra en un choque letárgico entre sus creencias y entre su investigación. Y obviamente pues se sumerge en la investigación y se encuentra con una revelación traída por el mundo de los espíritus y legando para aquellas épocas, en el año de 1857, una obra magna que es el Libro de los Espíritus, que tengo acá en mis manos. El Libro de los Espíritus lo componen 1118 preguntas realizadas al mundo espiritual superior sobre la vida, sobre la muerte, sobre el aborto, sobre el suicidio, sobre el homicidio, sobre las diferentes asignaturas que hoy todavía corroen a la humanidad. Es aquí donde nos encontramos con unas respuestas que desbordan el conocimiento humano, que lo dejan inerme ante la manifestación no solo de la elocuencia de sus respuestas, sino de la contundencia y veracidad de las mismas. Entonces, este hombre, entonces aquí viene con él la tercera revelación. Aquí viene con él la tercera revelación, que ya no es personificada por un hombre, sino es entregada a toda la humanidad para que las almas sedientas de esa justicia, de ese conocimiento, pudieran adentrarse y pudieran encontrar ese pan de vida, pudieran encontrar un norte y un esclarecimiento a estos fenómenos que nos competen a todos investigar. Porque hay una cuestión: solo nos preocupamos del fenómeno de la desencarnación o el fenómeno de la muerte cuando tenemos un ser querido que fallece, cuando tenemos un familiar, un amigo o alguien muy cercano a nosotros que ha partido, que ha tocado el cortejo fúnebre de la desencarnación. Pero hay una respuesta maravillosa más allá de las fronteras de la carne, y es que la vida no termina con la muerte.
es que la vida continúa, es que hay un proceso más allá que nos está esperando, pero obviamente también el evangelio de los espíritus, la religión de los espíritus, el mensaje de los espíritus superiores nos animan a que podamos entonces entronizar la enseñanza de nuestro Señor Jesús haciendo una tarea personal que no te vincula a ninguna congregación religiosa, a ninguna secta, a ningún dogma, a ningún sistema escolástico en el que puedes caer en la subyugación o en el que puedes caer en el estancamiento. El espiritismo, la ciencia divina del espiritismo, la santa doctrina del espiritismo, el mensaje eterno de luz que trae el espiritismo, está llamando almas sedientas de esa verdad, está llamando almas que buscan el pan de la justicia, que buscan un mensaje más allá de la frontera de la carne, que buscan respuestas a esa gran inquietud de la humanidad, que es el proceso de desencarnación, que es los problemas que aquejan el alma, que son los sufrimientos, que son el dolor, que son la enfermedad, que son todas estas cosas que marcan el día a día de muchas familias, que marcan el día a día de muchos seres humanos y que lejos de este entendimiento, lejos de la palabra divina de nuestro Señor Jesús, no pueden esclarecer estas problemáticas. Entonces allí se concluye la tercera revelación con estas obras maravillosas. Este divino maestro, el gran decodificador Allan Kardec, nos ha legado lo que son el libro de los espíritus, el evangelio según el espiritismo, la Génesis, el cielo y el infierno, que son obras maravillosas, y también muchos grandes maestros que han sido colaboradores de esta grande revelación y esta grande manifestación para que podamos entender las razones de nuestra existencia, que es muy importante para poder entender la trascendencia de nuestros espíritus, para poder entender de qué estamos hechos, cuál es el paso por esta tierra, hacia dónde vamos. Entonces, esta es nuestra tercera revelación, es el mundo de los espíritus y entender que no morimos, sino que somos eternos y seguimos siguiendo un proceso. Así lo es, Andrés. Así lo es, Andrés. Este es el mensaje que siempre nos han legado desde la historia grandes maestros, como remontémonos en el tiempo, Platón, Sócrates, Diógenes Laercio y muchos seres espirituales nos han sembrado, nos trajeron esa semilla. Ok, Alejandro, ya que estamos hablando de esto de los desencarnados, vuelvo a hacerte un poco la pregunta. Con tu capacidad mediúnica, tú puedes entonces también contactar a mi mamá que murió, o a la mamá de Carlos, ¿verdad?, para poder saber ellos en qué estado están y saber, pero no me lo contestes ya, porque vamos a una pausa musical para que después de esto podamos responder. Vale, gracias. Claro que sí. Bueno.
Estás escuchando ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @ecoradios y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Entérate de las últimas noticias. Ecoradio.com te mantiene informado de las tendencias y novedades con nuestra Ecocápsula. Logra autogestión, satisfacción personal, empoderamiento y empatía a través de todas las herramientas que te brindamos en Plenitud y Armonía. Somos una organización para el desarrollo del potencial humano en sus 7 áreas de crecimiento: personal, relacional, de pareja, laboral, financiera, de contribución social y de conciencia de la tierra. Visítanos en plenitudarmonía.com y elige la técnica que más te guste para lograr tu desarrollo: psicoenergética, psicogenealogía, danza vital, o si prefieres ir más despacio, te ofrecemos talleres, cursos, audios, videos y lecturas. Además, puedes encontrar una variedad de hermosos y poderosos productos en nuestra tienda virtual. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Plenitud y Armonía, un nuevo estilo de vida. Estás escuchando ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Bueno, seguimos aquí con Alejandro y Carlos. Yo soy Andrés. Habíamos hecho una pregunta antes de irnos, ¿que era cuál? ¿Te les olvidó a todos? ¿Verdad? Bueno, era respecto a tu mamá. Sí. ¿Qué conexión Sí. puedes tener entonces con los seres desencarnados? En mi mamá, por ejemplo, que me estabas diciendo algo ahorita. Bueno, aquí hay una cuestión, es la siguiente, Andrés. Mi mamá murió hace 3 años. Sí. Primero que todo hay que hacer una consideración de el tiempo que lleva tu señora madre desencarnada y así sucesivamente con el resto de muchos espíritus, porque es mejor y es más conveniente no perturbarles su proceso y no perturbar digamos ese proceso, ese nuevo hábitat, ese nuevo lugar de trascendencia dentro del espíritu, porque en vez de hacerles bien, les haríamos más daño. Entonces yo aconsejo en relación a ese contacto espiritual con nuestros seres queridos, aconsejo mejor o si puedes orar por ellos, o si puedes tomar conciencia de que han trascendido y de que solo se nos adelantaron dentro del proceso. Pero te puedo dar unos daticos. Mira lo siguiente: tu señora madre está ya libre, digamos, de los apegos terrestres. Ya se encuentra en un estado dimensional diferente donde le están haciendo unas atenciones favorables a las necesidades de su proceso de rehabilitación espiritual, porque ella desencarnó por una enfermedad. Ella se encuentra en una colonia y podría darte incluso el nombre de la colonia para que con el pensamiento te dirijas a ella y en aras de la gratitud y del amor que te une a ella, porque te unen unos hilos muy fuertes, pues más bien tengas como esa buena solicitud de entrar en contacto con ella. Ella se encuentra en una colonia espiritual que se llama el Remanso de Paz. Esa es una colonia adyacente a nuestro planeta, pero tiene que ver mucho con nuestro país. Porque recuerda, todos los países tienen diferentes colonias espirituales donde acogen a los desencarnados de acuerdo a sus escalas y de acuerdo a sus procesos. Como también todos los países tienen, como decías ahora, Carlos, sus propios infiernos o sus laberintos de oscuridad. Zonas totalmente deletéreas, miásmicas, donde las almas deben ir a depurarse de esa contaminación psicológica, mental y emotiva que las vinculó a la tierra. ¿Y el Remanso de Paz qué características tiene? Bien, yo te invitaría, Andrés, hay una película, es muy conocida, se llama Nuestro Hogar. Es una película precisamente basada en ese suceso de los procesos de desencarnación y tiene unas características muy similares. De Chico Javier. Sí,
unas características muy similares. Bueno, Alejo, Gracias por la información. Sí. Sí, antes en la propaganda hubo otra más información, pero bueno. Alejo, otra pregunta. ¿Cómo podemos, o sea, muchas personas no creen que que tenga la oportunidad uno de comunicarse con esos seres de arriba, que es muy difícil, que es imposible. ¿Cómo puede uno comunicarse con estos seres de arriba, con Jesús, con Dios, con la Virgen María? ¿A qué distancia? ¿Cómo podemos llegar a hablar con ellos? O nuestro ángel de la guarda, nuestro guía espiritual. Bueno, Carlos, primero que todo, el ser humano debe hacer una grande transición en los preceptos de su fe. Yo he aconsejado que incluso se genera una controversia cuando me preguntan si creo en los espíritus o si creo en Dios. Yo automáticamente respondo, no, yo no creo en nada de esto. Yo vivo en esto. Entonces, hay que proclamar lo siguiente. Para poder una persona, cualquier ser humano que ya te he dicho y les he dicho, tiene las facultades ahí latentes y buscar esa cercanía con el mundo de los espíritus, debe hacer una grande transición. Y esa transición tiene que ver con los acervos de su fe. Entonces, debe cambiar el chip de esas falsas creencias y aplicarlo a la vivencia. Entonces, debes hacer la transición de una fe, de una fe ciega a una fe razonada. Pero yo prefiero que tengas una fe radiante. Y la fe radiante te da las herramientas para vivir en esa concomitancia, porque hay una cuestión y es lo siguiente. Cuando tú dices que crees en algo, estás generando expectativas sobre ese algo, pero cuando estás totalmente convencido de la existencia de Dios, de la existencia del mundo de los espíritus, ya las cosas de aquí cambian, porque comienzas a fluctuar en ellos, comienzas a tener interacciones con ellos. El mundo de los espíritus, Carlos y Andrés, quiero decirles, y para todos los oyentes de esta grande emisora, el mundo de los espíritus es preponderante en todas las acciones del terrestre y del espacio para con toda criatura, en todas las artes del conocimiento, en todas las áreas de su vida. Lo que sucede con el ser humano es que le cuesta trabajo desinhibirse, le cuesta trabajo adentrarse un poco e interactuar en lo que su misma naturaleza le asiste. Porque estamos llamados a este divino concierto, estamos llamados a decodificar las razones de nuestra existencia, estamos llamados a decodificar el alma. Voy a hacerles aquí un pequeño paréntesis dentro de todos estas experiencias grandiosas que me han ocurrido y es algo maravilloso porque te cambia, te transforma, te genera verdaderamente ese gozo indescriptible que no tengo palabras para descifrarle, y es el de poder a través del desarrollo integral de esas facultades desinhibir el alma de tal manera que puedas viajar en el astral y ver la inmensidad del orbe y ver lo que se germina, lo que se gesta, lo que se vive en estas experiencias oníricas que vive el alma y que vive el alma al emanciparse. Durante el sueño. Durante el sueño. Todos los seres humanos, ¿quién no tiene sueños? Pero recuerda esto, hay que entender una cosa y es la siguiente. Los sueños no son sueños, son vivencias del espíritu. El espíritu se despliega de la materia, se despliega durante las horas de su reposo, de su descanso, y libre de la materia viaja a una velocidad inmensa, podríamos decir que a la velocidad de la luz, y va y visita mundos, y va y se instruye, y va y recibe información. Lo que sucede es lo siguiente, lo que sucede es que no somos conscientes de ello. Cuando alcancemos ese nivel de conciencia, entonces podríamos así hacer unas consideraciones y reevaluar nuestra existencia y darnos cuenta que es más importante de lo que imaginamos. Pero allí necesitamos hacer lo que te he dicho, hacer esa transición bajo los preceptos inamovibles de leyes universales
sujetas en el Creador, en el divino hacedor de todo cuanto es y existe, porque no estás depositando tu confianza ni tu fe en un hombre alguno, porque recuerda que la naturaleza humana todavía es muy frágil, es muy endeble, está minada de mucha contaminación, está minada de muchas defecciones. Entonces, debes hacer una tarea personal entre tú y el Creador, el divino hacedor de todo esto. Y Él es que a través del Espíritu de la verdad, que llamamos dentro de nuestra bien conocida Iglesia Católica, el Espíritu Santo, es el que nos revela, es el que nos muestra el camino a seguir. Por esa razón, la santa doctrina de los espíritus o la revelación espírita, yo siempre lo he dicho, es para almas ya sazonadas con el paso del tiempo. Cuando ya el alma está sazonada, cuando ya el alma ha adquirido la suficiente experiencia para abordar estos temas, entonces se va a sumergir en ella. Y va a comenzar un proceso de decodificación integral de su alma, porque de eso consiste, en eso consiste nuestra ciencia, en eso consisten nuestros estudios, en eso consiste el deber moral que nos asiste y la responsabilidad espiritual que sobre ella sopesa. Dentro de todo esto, yo quisiera hacer una pregunta que es interesante, es, ¿nosotros somos Dios? ¿Dios es todo lo que existe? ¿Dios es un ser superior que no somos? ¿Él cómo juega en nuestros destinos? ¿En qué momento se crea el alma? Como sencillas, preguntas fáciles. Sencillas, muy sencillas, Andrés. Me parecen muy sencillas. Más concreto que... pero más sencillas, pero muy interesantes. En una de las cuestiones del libro de los espíritus se hizo esta pregunta, Andrés. Se le preguntó al mundo espiritual superior, ¿y qué es Dios? Y ellos respondieron de la manera más clara y más sencilla, así como me estás haciendo esa pregunta. Ellos dijeron, causa primera de todas las cosas. En otra de las cuestiones le preguntaron, ¿y qué es el espíritu? Y ellos respondieron, principio inteligente de la naturaleza. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué sucede? Aquí caben todas las posibilidades. Como les decía en un principio, nosotros tan solo observamos el desarrollo y aplicamos lo que en el provecho de nuestro progreso podemos ejecutar. ¿A qué se debe esto? Se debe a lo siguiente. No podemos ser potestativos con una revelación o con una creencia. ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos en un mundo relativo. Y la relatividad nos lleva, recuerdan esto, nos lleva al desarrollo de cuestiones más elevadas. Por esa razón, el espírita debe observar cuestiones tan fundamentales como la humildad, como la aceptación con amor, como el entendimiento práctico y cuestiones de ahí todas las que tú quieras que se deriven. ¿Por qué razón? Porque una verdad te va a llevar a otra. Porque una revelación, de acuerdo a tu escala, te va a impulsar a otra. Así como ha progresado nuestro mundo. Recuerda, cómo evolucionó la electricidad, cómo evolucionaron todos los sistemas, toda la programación, las tecnologías, la medicina. Obviamente, la base primera de esos progresos fue el empirismo. Asimismo, ha progresado esta ciencia. Entonces, de allí podemos decir que si la estudiamos a profundidad, que si desinhibimos el alma de todas esas pasiones terrestres y de todos esos apegos mundanos y entronizamos un poco la palabra evangélica, el mensaje eterno de nuestro Señor Jesús, el divino llamado de las alturas, podemos entonces seguir en esas trayectorias y entender el porqué de la vida, el para qué de la vida y el para qué de tu existencia. O sea, Alejo, como venimos de consecuencias del pasado, si una persona nace y muere al nacimiento, muere a los 3 años, 5 años en un accidente, en una enfermedad joven, ¿quiere decir que es un proceso de una carga kármica o una carga del pasado? Bien, Carlos. ¿O qué es un karma? Dijimos también que el buen Dios no tenía
ni privilegiados ni desheredados. Y de hecho así es. Las diferentes experiencias que le suceden a una criatura, bien sea el fallecimiento a temprana edad, una enfermedad, de estas enfermedades terminales o de estos síndromes, donde estas que nacen con ellos. Entonces, todo este fenómeno obedece a la ley de justicia de Dios. ¿Qué sucede con estos eventos? Sucede que deben mover de nosotros para con ellos la compasión, la asistencia, la solidaridad, pero no sojuzgar su proceso, porque necesitan vivir una experiencia traumática para redimir causas del pasado. Entonces, yo invitaría a lo siguiente: allí en donde residiría la justicia de Dios si no existiese la ley de la reencarnación, que estas criaturas, si bien con una o sin alguna extremidad, sin una vista, totalmente impedidos para hablar, para escuchar, para moverse, con unos síndromes bastante traumáticos. Entonces, ¿qué sería de estas criaturas si no tuviesen una segunda oportunidad para venir en una nueva existencia, a irse depurando y a ir adquiriendo nuevos progresos? Entonces, la ciencia de los espíritus, la religión de los espíritus, nos muestra tres grandes cuestiones. La primera es que debemos entender, estudiar y profundizar la ley de la reencarnación, que debemos comprender, profundizar y también entender la pluralidad de los mundos, ¿sí? Y de allí que debemos entender el proceso que nos asiste en la actualidad. ¿Para qué? Para ir adquiriendo nuevos progresos de orden moral y de orden intelectual. Recuerda que el alma progresa bajo estas dos grandes estructuras, la moral y la intelectual. Hoy estamos viviendo una grande revolución espiritual porque el alma debe emerger en lo moral. Hay una grande decadencia moral en que las almas se han aletargado, se han estancado. Perdieron el juicio, perdieron el rumbo, porque no hay respeto, porque no hay verdaderamente una instrucción de la academia, no hay una instrucción de las grandes estructuras que puedan ayudar al hombre a emerger de ese caos. Una pregunta, Alejandro. ¿De dónde nace la necesidad de Dios de hacernos tan imperfectos? ¿O por qué no nos hace de una vez perfectos si Él es perfecto? ¿Somos una creación de Él o somos Él también? Bien. Otra pregunta sencilla. Fácil. Sí, fácil. Bueno, Andrés. ¿Por qué no nos hace de una vez seres de luz? Andrés, pues entonces ¿Qué vamos a hacer de sufrir tanto? Sí, vamos a hacer una cosa. Vamos y le preguntamos a él. Sí, vamos y le preguntamos a él. Pero podríamos, estas consideraciones y estas inquietudes, Andrés, podríamos desarrollarlas ya en un escenario, digámoslo, de comunicabilidad a través de recibir una divina majestad de estas, donde nos haría una ilustración más profunda. Pero a grandes rasgos, ¿qué te podría yo decir? Te podría decir lo siguiente: mira, Dios está en nosotros, o sea, Dios vive en nosotros. Nosotros somos la manifestación de Dios, ¿sí? Pero yo siempre he dicho, nosotros somos la manifestación más imperfecta de Dios. Pero esa manifestación más imperfecta de Dios también nos da la oportunidad de forjar, de estructurar y de hacer un trabajo honroso para
ir de escaño en escaño adquiriendo nuevas bienaventuranzas. ¿Dios por qué tendría la necesidad de hacernos así, imperfectos? ¿Por O sea, qué por ejemplo, tendría? que un niño nazca con el síndrome de Down. Bien, lo que sucede Nosotros estamos hablando de la sí. reencarnación, pero si nos vamos más allá es Dios, es como una cosa existencial, ¿no? ¿Qué necesidad tenía de hacer imperfección? Si Él es perfecto, si se puede utilizar el término perfecto. Sí, es que hay una cosa, Andrés, y es lo siguiente: Dios hizo todo perfecto. Pero porque había que Dios- sufrir Dios- para Dios- llegar a, sí, Dios- a la luz nuevamente. Dios hizo todo perfecto. Y de hecho, la creación es perfecta. Yo soy... Somos perfectos. De hecho, no, somos criaturas perfectas, hechas a imagen y semejanza de Dios, y lo dicen los textos sagrados. El imperfecto es la imperfección. Te voy a decir, la imperfección la dirigimos nosotros en la malutilización de sus leyes perfectas. Mira esto, te voy a colocar un ejemplo. Ya aquí vamos a abordar otros temas que seguro profundizaremos, y es lo siguiente. El pensamiento. El pensamiento es una ley de la naturaleza, es una ley de Dios. Entonces, tú eres portador de esa divina ley, como lo somos todos. Pero yo te pregunto, así como tú la utilizas, ¿la utilizan todos? Entonces, es ahí donde reside la imperfección del hombre. Y si nos colocamos a desmenuzar todas las leyes que dirigen las trayectorias de la humanidad, te puedo garantizar que en todas flaqueamos. ¿Y por qué Dios nos haría con la posibilidad de flaquear o de pensar mal? Si es el creador, ¿por qué no nos hizo de una vez perfectos? Yo pensaría, bueno, sin atreverme a sojuzgar sus dictámenes sagrados, yo pensaría que es su amor incondicional el que nos da la oportunidad de poder ir en esas trayectorias perfectas y divinas, y equivocándonos y también corrigiendo al mismo tiempo, porque estamos llamados a esto. Y entonces Él nos crea para Él experimentarse, o estaba muy aburrido. Podrá Tendrá que ocuparse en algo. Pues. Sí, podrá ser que no tenía tiempo para hacer otra cuestión diferente a la de ocuparse de nosotros en tales menesteres. Pero bueno, ya estas cuestiones, Andrés, son de un orden bastante considerable, que entraríamos en otras escalas dimensionales en las que en estos momentos no podríamos. Entonces, para enfocarnos en lo que vinimos al tema de la mediumnidad, se llama mediumnidad. Bien, sí, el medium es un puente. El medium es un puente. Es un puente. Es un puente entre un agente y otro. Una dimensión. Sí, podríamos hablar entre un ser espiritual y un ser material. Carlos, ¿tiene alguna pregunta? Mm, ¿Te cogí muy cortico? No, es que como son muchos temas, entonces Sí. pues, hay un tema muy interesante que me han preguntado aquí por el WhatsApp también, sobre Sí. la parte de los espíritus que se nos pegan a nosotros. O sea, ¿cuál es la causa de que un espíritu se nos pegue? ¿Eso viene de consecuencias del pasado? O cuando uno ha matado a algún espíritu, hasta que ese espíritu no se vengue de uno, ¿cómo hace uno para librarse de todo eso? ¿Cómo hace uno para protegerse en la calle, en el consultorio, en la oficina, el trabajo, de todas estas entidades? Bueno, hay una cuestión, Carlos, y es la siguiente. El mundo de los espíritus está en todo y en todos. O sea, los espíritus están por doquier. Es imposible aislarse. Tanto nosotros, los que estamos reencarnados, como los desencarnados, están entre nosotros. Pero recuerda esto: lo que debemos hacer es velar porque quiénes de los desencarnados están adheridos a mi proceso y bajo qué dictámenes, ¿sí? Bajo qué hilos vinculantes. Los espíritus se vinculan a los seres humanos por diferentes aspectos. Tenemos un fenómeno que se llama un fenómeno de obsesión espiritual, en
en lo que encontramos a diferentes hermanos que están en el mundo de los espíritus, aferrados a una persona, un ser humano, porque están unidos por un vínculo de encauzamiento. Estos encauzamientos obedecen o a vidas pasadas o a esta misma existencia. Bien, hablando de aquellos que generan una distorsión o que generan un desdeñamiento integral en la persona. Estos espíritus yo los considero más que obsesores, detractores, que están colocándote, digamos, la zancadilla para que puedas progresar, para que puedas salir adelante. Pero obviamente que hay que ir a la causa de por qué este ser espiritual está contigo. Pero así como están estos hermanos detractores o obsesores, también están aquellos que son tus protectores, que son tus guías. Esos guías espirituales se encargan de instruirte, de guiarte, de protegerte y de ayudarte a que cumplas con el proceso que has venido a desarrollar en esta existencia. Bueno, de allí se sugiere que hay una serie de influencia miásmica y deletérea que emanan los espíritus y que imantan a los seres humanos, generándole unas patologías psicológicas, emocionales y también físicas. Estas partículas que emanan estos seres espirituales son fluidos de su misma esencia. Esto se debe a que muchos hermanos reencarnados abren este tipo de puertas. ¿Con qué? Con su propia forma de ser, con su conducta, con su maledicencia, con su viliatez, con su forma de pensar, de obrar y de guiarse por la vida. Entonces, identificando estas patologías y identificando la causa de estas presencias en las casas, en las personas, podemos entonces acudir a las herramientas que nos brinda el mundo espiritual superior para ayudar a estas personas a que surta un proceso de desobsesión, a que surta un proceso de liberación de este aspecto deletéreo que le afecta. Y de ahí también vienen muchas enfermedades, de ahí vienen muchas cuestiones que afectan al ser humano en todas las áreas de su vida. O sea que cuando uno está espiritualmente elevado es más difícil que se le penetre este tipo de espíritus. O sea, cuando uno está en baja vibración, odio, rabia, envidia, celos, el alcoholismo, la drogación, eso permite que esos espíritus entren con más facilidad. Efectivamente, claro, porque ellos se alimentan de esa conducta. Ellos se alimentan de tu alcoholismo, de tus bajas pasiones, se alimentan de tus pensamientos retorcidos, de tu maledicencia, se alimentan digamos, de toda esa cuestión negativa que pues es muy, muy inherente al ser humano. Si fuésemos conscientes de esto, haríamos un alto en el camino, reflexionaríamos y nos cobijaríamos con el bálsamo santificador de la oración, con la acción meditativa de elevar el pensamiento, con las lecturas constructivas, porque recuerda que el ser humano, vive embarazado de mucha basura que viene de todas partes, que viene de la tecnología, que viene de la miseria humana, que viene de muchas partes. Entonces, la doctrina espírita nos ayuda a tomar un mayor nivel de conciencia y obviamente a elevar esa coloratura vibratoria. ¿Cómo se detectan estas obsesiones, se llama? Sí. Obsesores, o cuando la persona tiene esos espíritus que le están... Sí, mira, Andrés, podríamos hablar de una sintomatología física y también material. Bueno,
vas a sentir dolencias inexplicables en el cuerpo, vas a sentir una serie de perturbaciones, vas a tener insomnio, vas a tener como pesadillas extrañas, vas a ir al médico y no te encuentran una enfermedad, los negocios, la vida familiar es un caos, la economía no rinde, las relaciones están totalmente fracturadas. Todos estos síntomas en su gran mayoría obedecen a ese fenómeno. O sea que todos esos asilos de trastornos mentales de mucha gente, hay mucha obsesión, obsesores en todos estos pacientes. Efectivamente, Carlos. Mira, en nuestros estudios y en nuestros análisis profundos de la fenomenología del mundo de los espíritus en la obra que ejerce sobre el terrestre, en los grandes éxitos y también en las grandes hecatombes psicológicas y emocionales están presentes. ¿Cuánto tiempo nos queda de programa, César? ¿5 minutos? Bueno, Alejo, antes del programa estuvimos comentando y tú nos estabas diciendo que tuviste pronto una comunicación sobre una información, si se puede dar, sobre lo que está sucediendo en este momento en la Tierra y cuál es el proceso de evolución, que estamos pasando supuestamente a otra dimensión. Entonces, si es permitido hacer esa revelación. Bueno, yo considero que sí, porque nos incumbe a todos. Y es lo siguiente, Carlos. Aproximadamente en el año de 1960, estamos hablando de 70 años aproximadamente, se realizó un cónclave espiritual con el Divino Maestro Jesús en las literas de este mundo. O sea, acá en las cercanías de este planeta. Obviamente, como las trayectorias de nuestro mundo son dirigidas y guiadas por ese séquito maravilloso de seres espirituales, al mundo Tierra se le brindó una grande oportunidad de los 70 años de la redención, así lo llamaron, los 70 años de la redención, para observar en la criatura, en el ser humano, los progresos que podía adquirir moralmente para que pudiese darse, digamos, una transición gloriosa a una siguiente escala dentro de este progreso de evolución. Con ello también estaba sujeto a que nuestro mundo no fuese a entrar en una tercera guerra mundial, que la denominaron pues una guerra bélica y nuclear. Esos 70 años se cumplen ahora, voy a hablarles de tiempos, se cumplen ahora en julio, aproximadamente entre el 19 y 20 de julio se cumplen esos 70 años. Por lo que el mundo espiritual superior manifiesta, parece ser que logramos pasar la prueba de no entrar en una confrontación bélica de orden nuclear, de no fraguarse a nivel mundial una tercera guerra. Pero de acuerdo a estas consideraciones, el mundo de los espíritus, obviamente, por el proceso de restauración y de regeneración que necesitamos los seres humanos, nos habla de unos grandes eventos dentro de los sucesos, dentro de los sucesos o catástrofes naturales, que han de remover un poco la conciencia humana y han de remover también las fibras de estos líderes belicistas, como para acentuarnos un poco en buscar mejores soluciones para el progreso de la humanidad. Entonces, lo que ellos nos han anunciado o han dicho es que han trabajado para que podamos obviar o podamos salir de este impasse bélico y entramos en una fase de remoción terrestre, donde las fibras de la Tierra, las placas tectónicas se van a mover y muchas
diría yo, muchos seres humanos serán migrados. Esto obedece al proceso de depuración que necesita la tierra, ya que muchas almas que reencarnaron en este mundo pertenecen a mundos muy rudimentarios. Entonces esas almas deben volver a esa misma escala para poder obtener los progresos necesarios para pasar a estos mundos de transición. En ese mismo orden, dadas estas consideraciones, el mundo espiritual superior, obviamente con la divina anuencia de nuestro Dios y de este divino Maestro, nuestro Señor Jesús, está latente, yo diría que muy cercano, que podamos entrar en contacto directo con los habitantes de otros mundos. Esos habitantes de otros mundos vendrían en aras del socorro, de ayudar a adquirir mayores progresos para esta humanidad. Obviamente, estas consideraciones obedecen al cumplimiento estricto de lo que el buen Dios disponga y que podamos entonces nosotros apreciar este movimiento y estos progresos y estos contactos. Muy bien. Bueno, yo creo que ya pues... Creo que ya estamos cerrando, ¿no, César? Listo, Alejandro, mil gracias por esta pequeña Carlos, introducción Andrés, sobre el tema. Gracias por la invitación. Espero lo aquí dicho haya sido de gran aprecio y bueno, que el buen Dios nos siga bendiciendo como lo ha hecho hasta ahora. Muchas Amén. gracias. Claro, es una introducción a todo este tema que es todo un universo impresionante. ¿Algo por decir? No, agradecerle a toda la audiencia de Ecoradio, a Ecolístico, a César Augusto y a Andrés por estar aquí presente y por darnos la oportunidad de trabajar y hacer esta entrevista con Alejandro. Mil gracias. Bueno, yo también me quiero despedir. ¿Alguna cosa por decir? No, señor, no. Solamente gracias. Gracias por invitarme, gracias a César, gracias a esta bella emisora. A esta emisora, a esta ventana de información. Nueva información y conocimiento. Muchas gracias. Nos quedamos con un adiós y seguimos en Ecolístico y en Ecoradio. Hasta la próxima.